Doctor Jaramillo, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Bueno, pues lo que vemos básicamente es gente en su mayoría joven que ha salido a reclamar yo creo que como tres grandes contextos. En uno, a rechazar un poco el modelo que se considera como neoliberal, en el que se deja en manos del mercado la distribución de bienes que son esenciales para la vida de la gente. Ese es el caso de Chile, es el caso de Ecuador. Luego, en segundo lugar, vemos una agitación social muy importante de gente que no aguanta más, lo que entiende son abusos del Estado en términos electorales, como en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia. Y luego me parece que hay países que tienen un poco tendencia a la volatilidad en las calles, pero cuyas manifestaciones no necesariamente inciden en cambios en el sistema político. Eso ocurre acá en Colombia, en mi país, donde en el último tiempo se han dado muchas manifestaciones sin cambios políticos reales. Y un país, digamos, del que no se habla mucho a veces en los medios de comunicación, que es Haití, que lleva básicamente un año de enormes protestas sin que uno vea necesariamente cambios en el sistema político. ¿Es, diría usted, un asunto meramente político o es un asunto meramente económico o es una combinación? En algunos casos, por ejemplo, el boliviano paradójicamente no tiene, o sea, Bolivia en este momento no es una economía que uno pueda considerar desacelerada. De hecho, incluso la oposición le reconoce a Evo Morales un desempeño económico importante. A ver, la pobreza se redujo en estos 14 años de gobierno de Evo Morales en unos 12 puntos, la pobreza extrema en 4, en niveles de concentración del ingreso, coeficiente de Gini, Bolivia, digamos que evolucionaron enormemente. Aquí el problema está en una circunstancia política muy clara. En el caso de Ecuador, me parece que hay una pauperización de la situación económica, pero a eso se suma la situación política. Y en el caso de Chile, sin duda alguna, hay un patrón político, porque, insisto, la gente está pidiendo cambios en la constitución que se aprobó durante la época de Pinochet, pero sin duda alguna, el modelo neoliberal en términos de salud, en términos de pensiones, en términos de educación, le hace mucho daño a la gente y ahí se combina una cosa con la otra. Pero no hay un patrón, es decir, en algunos casos es lo económico y en otros uno ve que es más visible el matiz político. Este es un asunto y todos estos problemas, esta convulsión que hemos estado, a la cual estamos asistiendo ahora mismo, ¿es un asunto que tiene que ver con izquierdas o derechas? En algunos casos sí, yo creo que, a ver, en términos generales hay una antipolítica que se está expandiendo de una manera muy rápida entre jóvenes, entre trabajadores, entre gente decepcionada de la política que se cansó un poco de aguantarle cosas al Estado. Esa parte antipolítica, usted tiene razón, si se quiere, no tiene color político porque lo vemos en países de izquierda, Claro. Venezuela, Bolivia, lo vemos en países de derecha como Ecuador, Chile, Colombia. Pero yo creo que la ideología sigue siendo importante en América Latina. Aunque al final lo que estamos viendo también es que muchos gobernantes no están escuchando al pueblo, ni mucho menos atendiendo las demandas y necesidades de la población. Sí, yo coincido con eso. Mire, y tanto izquierda como derecha me parece que se han equivocado. Hay una desconexión, pienso yo, con los trabajadores, hay una desconexión con la gente joven, hay una desconexión con las mujeres, con los campesinos. Hay reivindicaciones que simplemente los estados deciden ignorar. Eh, yo creo que lo que está ocurriendo en Chile, por ejemplo, manifestaciones que derivan en un presidente que pide perdón, que recula, probablemente en un proceso de refundación, hablan y probablemente marcan la pauta de lo que los estados tendrán y estarán obligados a hacer. Y obviamente el caso más dramático, a mi juicio, que es el de Venezuela, muestra lo costoso que puede ser para todo el mundo que los estados, digamos, se enterquen, se cierren y no respondan a las demandas ciudadanas. ¿Cree usted que en los partidos políticos, particular o especialmente en los tradicionales, hay una crisis de partidos políticos, de falta de confianza, de falta de credibilidad, de falta de liderazgo? Yo pienso que sí, hay partidos políticos. Ahora, la crisis de los partidos me parece que ocurrió hace 15, 18, 20 años cuando estaban llegando al poder Hugo Chávez, Lula da Silva, Rafael Correa,
el propio Manuel Zelaya. Hoy me parece que estamos viviendo la crisis de muchas de las plataformas políticas que hace 20 años atrás se mostraban como alternativas. Me parece que es muy diciente lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo. Entonces hoy yo creo que en el pasado reciente está esa crisis de los partidos que usted menciona, pero en el pasado, en el presente más importante está la crisis y el fracaso de algunas de esas alternativas políticas. Y el problema se puede agudizar en el sentido que tenemos gobernantes que son impopulares, pero al mismo tiempo tenemos líderes de la oposición impopulares, por lo cual llega un momento en que uno ya no sabe para dónde voltear a ver. Sí, a ver, yo creo que de todos modos, por lo menos cuando hay democracia, siempre hay alternativas. Es cierto que la gente muchas veces en medio del hastío no sabe muy bien para dónde ver, Sí. entonces hoy todos los partidos políticos se muestran como alternativos, pero siempre me parece, creo que la política, cuando hay democracia, insisto, y pluralidad, tiene el deber de reinventarse. Hay mucha personificación, algunos se quedan atornillados en el poder, lo que usted decía hace un rato. Algunos estados le han dado la espalda a sus ciudadanos, pero parece que en otros países ha habido una renovación de la política muy interesante y que pueden servir de ejemplo. Hay quienes, por ejemplo, promueven constituyente, una asamblea constituyente, refundar el país y tener una nueva constitución. ¿Cree usted que esa es una salida viable? Yo pensaría que la refundación constitucional como tal solo le cabe actualmente en este escenario, me parece a mí que a Chile. En el caso de Venezuela no. De hecho, lo que está pidiendo la oposición venezolana es precisamente que Maduro respete la Constitución del 99 y no redacte una nueva Constitución que pase por encima de los pocos derechos que le quedan a la oposición. ¿Y qué tiene que ver todo en todo este asunto, en toda esta revuelta y convulsión, la corrupción? Si se quiere, el gran común denominador de todos, uno hacia donde uno mire, gobierno de Jovenel Moïse en Haití, el gobierno de Lenín Moreno, lo que la gente le plantea a Piñera, acá en Colombia con Iván Duque, Venezuela, en todos, digamos, la gente está hastiada de la corrupción. No se nos olvide también que esta volatilidad, esta efervescencia, creo que también está asociada con todos los escándalos que en los últimos años se han destapado acerca de multinacionales, por ejemplo, muy poderosas que financiaron proyectos de infraestructura, pero que lograron esos proyectos a través de coimas que entregaron a ciertos políticos. La corrupción desafortunadamente es como un cáncer, pero a diferencia de hace 30, 40 años que la gente pues no tenía forma de verlo, hoy con las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales, los reporteros, la visibilidad, la apropiación de los latinoamericanos de sus democracias, lo que uno ve es que la gente no está dispuesta a aceptarlo y en buena medida un poco el acelerador de esta indignación, si se quiere, la corrupción. ¿Cuál diría usted que es la lección que nos está dejando todo esto y cuál es el mensaje para los políticos? Yo pensaría dos cosas. Yo creo que lo primero es la sociedad latinoamericana cambió en el último tiempo, cambió enormemente. En eso tiene mucho que ver el interés de los jóvenes en la política. Tiene que ver también un proceso de apropiación de los temas públicos por vía de nuevos medios de comunicación, nuevas tecnologías, redes sociales que hacen que la gente esté mucho más informada que hace 30, 40 años. Y me parece en tercer lugar lo que usted mencionaba un poco. Yo creo que se agotaron los canales clásicos de participación política, de movimientos, partidos, y la gente quiere nuevas formas de participación. Me parece que entender eso a los políticos les ha costado mucho y me parece que esta es una gran lección para que los políticos se pongan en sintonía con la gente. Doctor Mauricio Jaramillo, ese es el titular. O sea, llegó el momento de que los políticos se pongan en sintonía con la gente, con las necesidades Sí, de la gente. yo pensaría que es eso. Yo pensaría que es eso porque llevamos muchas décadas de enfrentarse con muros, con oídos sordos, con gente que no está conectada y eso, cuando usted ve, por ejemplo, la profusión del populismo, también se explica en buena medida porque la gente se cansó de que hubiera tanta distancia entre los políticos y sus necesidades.